Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por participar en el tercer Seminario Internacional de Bioeconomía, Experiencias y Retos de la Bioeconomía. A nombre del equipo organizador, le damos la más cordial bienvenida al doctor Bram Vila, que nos platicará sobre los orígenes de la Red Mexicana de Bioeconomía Circular y su evolución hasta hoy en día. Nos hablará también de cuál es su misión, la visión y los objetivos estratégicos que persigue la red en este panel de redes temáticas de bioeconomía, desarrollo y evolución. Bien, el doctor Bram Vila es profesor investigador del Colegio de Postgraduados y de la Universidad Autónoma Chapingo. Él es líder de la línea de investigación de bioeconomía y recursos naturales del Colegio de Postgraduados y además es miembro activo y fundador de la Red Mexicana de Bioeconomía Circular. Él es un referente en el tema de bioeconomía en México y bueno, sin más preámbulo, le damos la más cordial bienvenida, doctor. Coméntenos, por favor, cuál ha sido su experiencia desde la formación de la red y lo que ha ido avanzando hasta hoy en día. Adelante, doctor. Muchas gracias por la invitación al tercer Seminario Internacional de Bioeconomía, Experiencias y Retos. Entonces voy a aprovechar para platicarles las experiencias que nos llevaron a formar la Red Mexicana de Bioeconomía Circular. Todo empieza cuando uno sale y ve cómo estamos dejando los ríos llenos de espuma, llenos de contaminación, las carreteras llenas de plástico. Cuando uno va al mar, pues ya se ve terrible cómo está evolucionando el sargazo, cómo está contaminado el mar. Uno se entera de las islas de plástico que se están formando. Cuando uno viaja en carretera y ve lo que antes era un bosque, ahora son colinas pelonas, donde antes había plantaciones de maíz, de arroz, ya se acabaron el suelo, ya están con la piedra caliza nada más. Cuando uno platica con los productores y estos dicen, es que ya aquí el maíz se hizo adicto al fertilizante. ¿Cómo que se hizo adicto al fertilizante? Cada vez hay que darle más fertilizante para producir lo mismo. ¿Y ahora qué le pasó a tus maíces, a tu trigo? No, pues nos cayó la plaga. Y entonces estamos echándole el plaguicida. Pero es una intoxicación brutal. Y empezamos a decir, bueno, esto no es normal, no es racional. Cuando vamos en la ciudad, y ahí vamos lentos en el coche, en el camión, ya no se diga en el transporte público, que vas completamente lleno, lento, miles y no millones de gente se mueven. Dices, no, pues esto no es normal, no es racional, algo anda muy mal. Ya sin decir, cuando ves a los niños que salen de la escuela y están gorditos, dices, bueno, pues ¿qué pasa, no? Es que están comiendo productos ultraprocesados que tienen más químicos que nutrientes. Saben bien, pero no alimentan. Y entonces cuando dices, no, esto no es normal, no es racional. Y cuando varias gentes con las que empiezas a platicar tienen la misma inquietud de que algo anda mal y te proponen, ves que debemos hacer algo, y empiezan a platicarte los que trabajan en genética, los que trabajan en fitotecnia, suelos, ganadería, que en realidad todas estas personas están haciendo algo,
y la mayoría pues no sabemos ni qué hacen, lo sabrán los profesores, los investigadores, pero todos hacemos algo cuando no estamos de acuerdo en lo que está pasando. Y hacemos ese algo dentro de nuestras circunstancias y dentro de la problemática que vemos. Platicando con ellos, empiezas a darte cuenta que el problema que enfrentamos es mayúsculo. El cambio global, la pérdida de la biodiversidad, y que uno solo va a poder hacer muy poquito. Pero si entre todos empezamos a juntar lo que hacemos con las tecnologías nuevas, las ómicas, genómica, protómica, nutrigenoma, con la tecnología de Internet, del celular, del Zoom, de los drones, entonces empiezas a decir, bueno, toda esta gente que está haciendo algo, ¿qué es lo que tiene? Y llegamos a una conclusión. Todos tenemos parte del conocimiento y todos tenemos parte de la información. A lo mejor todos tenemos una pequeña parte de la solución. Y entonces empezamos a tratar de juntarnos por Zoom y platicar qué hacemos o qué están haciendo diferentes gentes. Y de pronto te das cuenta que alguien platica lo que está haciendo y otro dice, oye, es que eso que estás haciendo, yo también lo quisiera hacer acá. Y entonces empezamos a intercambiar información. Primero, claro, profesores, investigadores de las universidades, públicas y privadas. Pero pronto te das cuenta que los profesores, aunque sí muchos están aislados, pues muchos tienen contacto con productores. Sus alumnos pueden ser hijos de productores. Estoy hablando, por ejemplo, de la Escuela Nacional de Agricultura en México, que hoy es la Universidad Autónoma Chapingo, del Colegio de Posgraduados de México, que tiene todas las ramas de agricultura, ganadería, y te das cuenta que tienen contactos con la producción, con comercializadores, con agroindustrias, y te empiezan a platicar qué está haciendo cada uno. Entonces empezamos a reunirnos por Zoom, tener pláticas. Se conectó con nosotros gente del Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola y empezamos a platicar las mismas inquietudes, las mismas experiencias. Luego se juntó gente del INIFAP, el Instituto Nacional de Investigación Agrícola, Forestal, Pecuaria. Luego se empezaron a unir más universidades. Finalmente empezaron a entrar a los Zooms productores, gente de empresarios, gente de leyes que tiene contactos con las cámaras legislativas. Y entonces surgió la idea de que podíamos formar una red entre todos nosotros. Y viendo lo que cada uno hace, tratando de transformar la realidad que está rebasándonos y está causando mucho problema, vimos que una de las opciones para resolver tanto problema es la bioeconomía y en particular la economía circular. Y decidimos organizarnos vía Zoom y formar una red de bioeconomía circular. Pusimos ciertas reglas por la experiencia que se ha tenido con otros chats. Primera regla, no se habla de política que divida. Podemos hablar de política pública para apoyar la agricultura,
para apoyar la bioeconomía, qué hacer con el agua, pero política que tome partido y que nos divida, no. Segundo, no se habla de religión. Eso queda determinante. De religión, no. Y luego llegamos a un punto donde dijimos, bueno, no vamos a manejar dinero. Aunque, déjenme comentarles, todos los que trabajan proyectos en el campo, de pronto llegan al problema del financiamiento. Y afortunadamente en la red había mucha gente que ha trabajado en financiamiento. Entonces se empezó a interesar más gente, no solo de qué hacer en la producción para hacerla sustentable, sino qué hacer en todo el canal comercial, en toda la red de valor, ¿sí? Porque había gente de agroindustrias, puede haber comercializadores, y entre todos damos el punto de vista del consumidor. ¿Qué encontramos con todo eso? Que en toda la red de valor hay un tremendo desperdicio. Un desperdicio que hasta entristece. Ver cómo se tira el jitomate, cómo abandonamos piña, cómo tiramos aguacate, o lo contaminante que es la vinaza de los magueyes tequileros, lo contaminante que es todo lo que se tira del plátano. Y entonces dijimos, oye, a lo mejor estamos tirando dinero. ¿Por qué? Porque a lo mejor todo esto tiene valor. Y platicando entre nosotros, sí, hay mucho valor que se tira. Y bueno, no les doy muchos ejemplos porque todo me alargo, pero hoy día tiras. Cuando crees que tiras basura, estás tirando dinero. Y entonces empezamos a ver que los proyectos, si se hacen sustentables, pueden ser más rentables que los proyectos tradicionales. Y empezó a entusiasmarnos que podíamos lograr crear un incentivo para cambiar todo esto. La bioeconomía, la economía circular pueden ser sustentables y volverse más rentables que lo tradicional. Y entonces nos entusiasmó y formamos con varias instituciones, el ICA, Colegio de Posgraduados, Universidad Autónoma Chapingo, INIFAP, Canacintra, algunos particulares como Terranova, que nos fuimos juntando y empezamos a hacer encuestas, a invitar gente y finalmente formamos la Red Mexicana de Bioeconomía Circular, que les voy a comentar, a leer el objetivo, la misión y quiénes caben en esta red. Fíjense, el principal objetivo, quiere decir que no es el único, de la red es articular y coordinar los talentos, experiencias y esfuerzos de los diversos integrantes. Es decir, vincularnos primero para promover y difundir el conocimiento y aprendizaje mutuo de prácticas, metodologías, herramientas y su aplicación en las diversas áreas de la bioeconomía. Tenemos conocimiento, tenemos herramientas, juntémonos, contribuyendo a las estrategias sustentables de desarrollo local
Empecemos por lo local, regional y nacional, fundamentadas en las diversas iniciativas colaborativas. Solito no vas a poder, vamos a seguir igual, vamos colaborando entre todos, aprovechando las experiencias nacionales e internacionales, sinérgicamente para el logro de respaldo de diversos actores y agentes de los sistemas agroalimentarios en el país. Intercambiemos información, conocimiento, juntémonos y apoyemos cada quien sus proyectos que está impulsando, ¿sí? Y que todos podemos ayudarlo con nuestro conocimiento. En esto resalto, hay conocimiento de financiamiento. Objetivos particulares: promover, sensibilizar y vincular. Juntarnos, ya sea públicos, privados, sociales, juntarnos. Apoyar la construcción de una visión, planeación e identidad regional, municipal, estatal de la bioeconomía. Ahora sabemos que después de la pandemia hay un sentimiento de ser parte de una comunidad. La gente, pues, por muchos años, nos movíamos en forma individual. Hoy todos estamos deseando ser partícipes de algo, de una comunidad o de varias. Eso es lo que trata la red de la bioeconomía. Vamos haciendo una comunidad, pero con un objetivo, el objetivo de cambiar lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque nos estamos acabando todos nuestros recursos. Lograr un mayor impacto de la bioeconomía. La bioeconomía es el uso del conocimiento, de la biología, para transformar la economía. Venimos de una petroeconomía que ya dio de sí, Fíjense, cuando se inventó el automóvil, se usaba etanol de maíz para moverlo. Después se usó ya la gasolina. Fue una revolución y mejoró mucho nuestro sistema de vida, el automóvil. Hoy día ya llegó a su límite, ya es un problemón el automóvil. Entonces hay que movernos a lo biológico para poder resolver el problema del transporte. Plásticos. En los años 50, los plásticos de la petroquímica fue un avance increíble. Nos permitió hacer muchísimas cosas, empaques, telas, pinturas, pero todo de la petroeconomía. Ya llegó a su límite. Ahora hay que movernos en la bioeconomía, hacer las cosas sustentables, ¿correcto? Así como los mecanismos de financiamiento. Ya el financiamiento que creamos ya llegó a su límite. Entonces hay que empezar a buscar nuevas formas de financiamiento. Y resulta que en la red se han sumado jóvenes que empiezan a evaluar los proyectos y con sus plataformas ofrecen a los proyectos que se les dé financiamiento privado. La gente privada revisa esto y dice, yo le entro, no con miles y miles de pesos, con una inversión pequeña, pero si somos muchos, logramos financiar proyectos sustentables. Entonces la bioeconomía está transformando la petroeconomía en algo más sustentable y una economía que nos beneficia a todos. ¿Quién cabe? Caray, pues fíjense, cabemos todos los que estemos haciendo algo en
energía, marco jurídico, farmacéutica, alimentos, materiales, cabemos todos. Y no nos vamos a pelear, vamos a estar discutiendo, no, porque otra regla es respeta lo que está haciendo el otro. Con respeto, todos podemos ir platicando qué hacemos y tomar lo que están proponiendo unos si te conviene. Si no dices, no se acomoda en mis circunstancias, pero si sí se acomoda, rescata algo. Hay mucho conocimiento. Entonces, comprendimos que si nos tratamos con respeto, si no empezamos a platicar de política partidista que nomás nos divida, ni de religión, entonces podemos concentrarnos en platicar en soluciones y formar proyectos, crear proyectos que nos ayuden unos a otros. Doy un ejemplo que lo he dado en muchos lugares, me llamó la atención, cuando un proyecto proponía tratar el lirio de los canales de Xochimilco para hacerlo, tratarlo como harina y ponérselo a las plantas que producen ellos. Se oía muy bien el proyecto, pero alguien de la red dijo, ojo, esos lirios absorben minerales. Si los pulverizas y se los echas a las plantas, vas a hacer pedazos, vas a hacer pedazos la planta y a contaminar el suelo. No, los lirios tienen una propiedad, absorben minerales, pero no los puedes usar como fertilizante, como suelo. Ah, pues se corrigió el proyecto. De eso se trata la red. Vamos intercambiando información, conocimiento para hacer las cosas sustentables. Ahora nuestra red, la Red Mexicana de Bioeconomía Circular, nos hemos integrado a la red latinoamericana y del Caribe de bioeconomía. ¿Por qué? Porque la experiencia de otros países es muy interesante, que hay que adecuarla a tu país o a tu región, pero tener ese conocimiento es invaluable. Es una invitación a si quieren participar en la red, ahí están los teléfonos de la doctora Verónica Pérez Cerecedo, del ICA, ¿sí? O la doctora Magdalena Rojas y Rojas, de la Universidad Autónoma Chapingo. Ambas tienen mínimo 20 años trabajando en la bioeconomía. Entonces tienen mucho conocimiento, muchos contactos y muchos proyectos. Ahí están abajo todos los que participamos en la formación de la red. No somos todos los que participamos en la red. En la red estamos ya también en YouTube y ahí tenemos como 150 gentes, universidades, productores, alumnos, que entran a ver lo que se está platicando. Y si están interesados, bienvenidos. Tenemos gente de Costa Rica, Bolivia, que se incorpora con nosotros. Éntrenle. Como comunidad podemos resolver los problemas. Una vez más, gracias por invitarme y mucho éxito. Gracias. Muchas gracias, doctor, por su atenta participación en este evento del seminario. Hay algunas dudas que nos surgen también en torno a la red. Por ejemplo, ¿cuáles son esas limitantes o esas posibilidades para avanzar en la consolidación de la red? ¿Cómo le han hecho ustedes para poder ir avanzando ante todos los retos que existen? Bueno, el principal reto
es que muchos de los proyectos que tiene la gente como productor o como investigador o como organizador de productores es el financiamiento. ¿De dónde va a sacar el dinero? Y bueno, ese es un reto para la red. ¿Cómo irnos conectando con la gente que está dispuesta a invertir en algo sustentable? Pero encontramos una debilidad en casi todos los que participan, que organizan proyectos, que es, no tienen idea de cómo hacer un plan de negocio, ni cómo evaluar un proyecto. Y los inversionistas, así sea poco el dinero que vas a poner, pues quieres ver si tiene sentido lo que se está haciendo y no que vayas a producir algo que después digas, pues a ver quién lo compra. No, ya no. Tiene que haber un plan de negocios, tiene que haber una evaluación. ¿Por qué? Porque como dije anteriormente, lo sustentable, la bioeconomía, la economía circular, son sustentables y lo sustentable te tiene que hacer más rentable. Nadie le va a entrar a un proyecto sustentable si resulta que vas a perder dinero, ¿no? Tiene que ser más rentable. Ese es un gran reto. Otro reto es, hay que incorporar jóvenes, jóvenes que estén terminando sus carreras y que digan, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Voy a trabajar en el gobierno? No, ya muy poquitos quieren irse al gobierno. ¿Qué requieren los jóvenes? Juntarse con otros jóvenes y empezar a unir conocimiento, esfuerzo y empezar a promover o a formar negocios sustentables. ¿Sí? En la red participa gente que está trabajando con jóvenes que están tratando de poner sus negocios sustentables, que resuelvan problemas. Y es lo que decíamos en otras pláticas cuando hablamos con jóvenes. Ya no puede funcionar el yo gano en privado, pero la sociedad pierde. Ahora tiene que ser yo gano en privado porque gana la sociedad. Ganar, ganar, privado y sociedad. Ya no se permite yo gano y ustedes pierden. Ejemplo, yo gano mucho con mis ultraprocesados, gano mucho dinero, pero ahí los dejo a los niños gorditos, a los diabéticos. No, ya no. Tu producto debe ganar en forma privada, pero ganar en forma social. Si no, no es sustentable y hay que frenarlo. Muy bien, doctor, pues muchísimas gracias. Le agradecemos su participación y esperamos que en los próximos seminarios, en las próximas ediciones, nos venga a platicar de cómo está funcionando y hacia dónde va la red. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a Buen día. ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un enorme gusto saludarles. Mi nombre es Hugo Chavarría. Yo soy el gerente del programa de innovación y bioeconomía del ICA, del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Y es realmente un enorme gusto estar acá con ustedes. De verdad, muchísimas gracias por la invitación. Es una lástima que no pueda acompañarles presencialmente, pero bueno, estamos con mil cosas. Pero igual, no quería perderme la posibilidad de poner un granito de arena y hacer, aunque sea una contribución virtual. Me pidieron que les hiciera una pequeña presentación sobre el tema de cómo nosotros desde el ICA vemos el tema de bioeconomía, por qué consideramos que América Latina debe apostar a la bioeconomía como una estrategia para la transformación, para el fortalecimiento de su agricultura, de los sistemas agroalimentarios, eh, y además contarles un poquito de la recién creada Red Latinoamericana de Bioeconomía. Eh, bueno, me parece que el título lo dice muy bien. Ese es nuestro resumen.
que la bioeconomía en América Latina es una cuestión de oportunidad y de necesidad. Nos permite aprovechar al máximo nuestras ventajas comparativas para construir un modelo de desarrollo sostenible. Y aunque hemos venido teniendo un proceso en marcha, aunque tenemos acciones realmente muy buenas en los últimos años, tenemos que meter al acelerador, porque lo que hemos hecho hasta el momento, para ser ciertos, todavía no nos alcanza. ¿Cómo vemos nosotros la bioeconomía? Bueno, esto es una definición larguísima, esto es del libro de texto, pero en resumen nosotros lo vemos como un abordaje técnico productivo, una nueva manera de hacer las cosas en lo productivo, en lo transformativo, en lo industrial, en la comercialización, en el consumo. Es decir, es un nuevo abordaje que incorpora todos los eslabones. ¿Qué parte de qué? Que parte del aprovechamiento de esta nueva frontera de ciencia, tecnología, innovación, conocimientos, incluyendo por supuesto los conocimientos ancestrales. ¿Para qué? Para valorizar al máximo la biomasa y la biodiversidad para producir una nueva generación de bienes y servicios biológicos, una nueva industria de bienes y servicios biológicos. Es decir, aprovechemos esos nuevos desarrollos en las ingenierías, en las químicas, en la física, en la biología, en las TICs, en la inteligencia artificial y además esos conocimientos ancestrales, esos conocimientos tácitos que existen en nuestras comunidades, en nuestros territorios rurales, para aprovechar al máximo ese recurso biológico. Y no solamente producir alimentos, como lo hemos venido haciendo históricamente en América Latina, sino también para producir una nueva variedad de bioproductos y bioservicios que tienen altísimo valor en los mercados internacionales, que están creciendo a tasas que multiplican en 5, 6, 7 veces la agricultura primaria. Me parece que, bueno, no, les iba a mostrar un diagrama, pero está en el siguiente slide. Nosotros decimos que no hay una sola bioeconomía. Hay un concepto, que es ese concepto que les mostré antes, pero que cada país, cada territorio, cada cadena tiene que hacer una construcción de su bioeconomía que responda a sus necesidades, a sus particularidades, a sus potencialidades, a sus retos, a sus oportunidades, a sus valores, a su idiosincrasia, a sus objetivos de desarrollo. Pero hay 4 elementos al menos que se repiten en esas construcciones locales de bioeconomía. El primero es que la bioeconomía siempre parte de lo biológico, siempre parte del recurso y el aprovechamiento de los principios biológicos. Segundo, que la bioeconomía siempre tiene incorporación de ciencia, tecnología, innovación y conocimientos, pudiendo ser estos conocimientos ancestrales, conocimientos indígenas, conocimientos territoriales. Que ese conocimiento, que esa tecnología, que esa innovación se usa para el aprovechamiento de lo biológico, ¿para qué? Para producir bienes que agregan valor en cascada, que apuntan a la más alta agregación de valor, que suman a la competitividad, a la rentabilidad de las comunidades, de los negocios, de las cadenas. Y además, cuarto elemento, que contribuyen con la sostenibilidad ambiental y la resiliencia climática. Para nosotros, y en eso hemos sido muy claros, para nosotros desde ICA no hay una bioeconomía que no sea sostenible. Si no es sostenible, no debería llamarse bioeconomía. Entonces, aunque todos los países, todos los territorios, todas las cadenas deben construir un concepto, un abordaje de bioeconomía que responda a sus necesidades, particularidades, objetivos y valores, estos 4 elementos bajo nuestra concepción deberían estar incorporados dentro de esa construcción y dentro de esa definición. Esto es un diagrama que pretendía como ejemplificar o simplificar el concepto. No sé si lo simplifica o más bien lo complejiza, pero es eso. Lo que vemos es esta nueva frontera de ciencia, tecnología, conocimiento, innovación, que me permite aprovechar al máximo los recursos y los principios biológicos. ¿Qué son los recursos biológicos? Los cultivos, la ganadería, la biodiversidad, los recursos forestales, la pesca, la biomasa residual. Y los principios biológicos son todas esas reacciones físico-químicas que utilizan las plantas, los animales, para propagarse, limpiarse, multiplicarse. Bueno, esa nueva frontera de ciencia, tecnología, innovación y conocimiento nos permite aprovechar al máximo todo eso biológico
para esta nueva generación de bioindustrias. Bioindustrias que generan bioproductos y bioservicios para la industria no solamente alimentaria, sino también para la industria química, en donde nos aparece la química verde, para la industria energética, para la industria del vestuario, para la industria de la construcción, para la industria cosmética y farmacéutica. Bueno, eso es, exactamente eso es bioeconomía. Nosotros desde el ICA, para simplificar el entendimiento, nosotros decimos que hay 6 senderos de la bioeconomía. Hay 2 senderos que están más relacionados con técnicas, con procesos, y hay otros 4 senderos que generan productos, nuevos bioproductos y nuevos bioservicios. Por ejemplo, el primero es uno de esos senderos en donde se trata más de bioprácticas o de bioprocesos, no de nuevos bioproductos. Es la cadena tradicional, la cadena agroalimentaria tradicional, que utiliza la bioeconomía para eficientizar y para hacer más sostenibles sus procesos de producción, de transformación, de comercialización. Es decir, son bioprácticas y bioprocesos que me incrementan la eficiencia y la ecointensificación. Hay otro, el segundo, que ese sí es un nuevo bioproducto, que son los biocombustibles, es decir, es el uso de la biomasa para la generación de combustibles de origen biológico. El biodiesel, el bioetanol, por ejemplo, el biogás, bueno, todo eso, ese es el sendero de biocombustibles. El tercero son biorefinerías. Es muy parecido al anterior, solo que en lugar de generar biocombustibles, se generan bioproductos no energéticos, pero utilizando eso, utilizando el mismo concepto de biorefinería. Aquí se generan productos alimenticios, biocosméticos, biomateriales, bioinsumos, etc. El cuarto, aplicaciones biotecnológicas. Este es uno que le digo que son procesos, son prácticas o son procesos biotecnológicos que lo que me permiten es generar nuevos productos, pueden ser variedades vegetales, variedades animales, que tienen nuevas características, que son más resistentes a plagas, a enfermedades, que tienen mayor vigor de crecimiento o que tienen características potenciadas que son altamente demandadas en los mercados internacionales. Ese es un sendero de la bioeconomía. El quinto es la utilización de los recursos de la biodiversidad para la generación de nuevos bioproductos que apuntan a mercados internacionales de altísimo crecimiento. Es decir, es el descubrimiento y el aprovechamiento de esos rasgos funcionales que tenemos en nuestros bosques, que tenemos en nuestros territorios rurales, que tenemos en nuestros territorios indígenas, esos rasgos de la biodiversidad que son altamente apetecidos hoy. ¿Por qué? Porque se ha descubierto que son superalimentos, que tienen una gran cantidad de nutrientes, que mejoran la salud, que tienen un enorme potencial para los biocosméticos. Bueno, todo eso es este sendero de aprovechamiento de la biodiversidad para nuevos bioproductos. Y por último, los servicios ecosistémicos. Eso, digamos, son, bajo nuestra concepción del ICA, los 6 senderos de la bioeconomía. ¿Por qué América Latina debería apostarle a la bioeconomía? Bueno, porque aquí tenemos enormes ventajas comparativas, enormes ventajas comparativas. La bioeconomía lo empiezan a trabajar como concepto, como abordaje. Europa hace más de 3 décadas. Europa apunta a la bioeconomía como modelo de desarrollo sostenible. Hoy Europa tiene una estrategia europea de bioeconomía que va por su tercera edición. Los países europeos, prácticamente todos los países europeos tienen una estrategia nacional de bioeconomía. Los territorios rurales dentro de los países tienen estrategias propias. Vean, y Europa ha apostado a este nivel y Europa no tiene lo que nosotros tenemos en América Latina. Nosotros somos sinónimo de biodiversidad y la bioeconomía es eso. La bioeconomía es un modelo productivo a partir de lo biológico. Nosotros siempre decimos que si este fuera un partido de fútbol, debería ser un partido de fútbol que se juega en nuestra cancha. ¿Por qué? Porque tenemos el 50% de la biodiversidad conocida, a 8 de los 15 países más megadiversos, el 23% de la cobertura boscosa, etcétera, etcétera. Pero no solo eso, tenemos buenas capacidades científicas, tanto en lo regional, que tenemos algunos espacios regionales que se han creado desde hace muchos años y tratan de fomentar la colaboración entre los países, la investigación conjunta, como los PROCIS, el CATIE, Fontagro, Foragro, Promecafé, etcétera, pero también tenemos buenas capacidades nacionales en algunos países de la región.
Y además, como último, tenemos una agricultura y unos territorios rurales que han sido pujantes, que han sido fuentes de progreso económico, social, ambiental de nuestros países. Y la bioeconomía se sustenta en eso, se sustenta en la agricultura, se sustenta en lo biológico, se sustenta en esos territorios rurales. ¿Por qué la agricultura debería apostarle, la agricultura y los sistemas agroalimentarios deberían apostarle a la bioeconomía? Como mínimo, nosotros decimos que son estas 5 razones. Y estas 5 razones resultaron de todo el proceso. No sé si ustedes se acuerdan que hace año y medio aproximadamente se dio la cumbre mundial de los sistemas agroalimentarios, fomentado por Naciones Unidas. Bueno, nosotros en América Latina fomentamos un diálogo para llevar y para posicionar argumentos, insumos y posiciones en la cumbre. Y ahí es donde sale de los mismos países que la bioeconomía es una estrategia de transformación. ¿Por qué es una estrategia de transformación? Porque me permite que hoy nuestros sistemas agroalimentarios sean más eficientes y sean más sostenibles, que se reduzcan las pérdidas, que se aumente la productividad por hectárea, que se reduzcan los residuos, que se mejore el uso del agua. Eso es bioeconomía. Segundo, porque nos permite la posibilidad de transformar nuestros territorios rurales. ¿Por qué? Porque esa transformación sostenible, inteligente de la biomasa tiene que suceder ahí en el territorio rural. Si nosotros tratamos de llevar esa biomasa, sobre todo biomasa residual, que es muy rica en agua, que pesa mucho, si tratamos de trasladar eso a otro territorio o sobre todo a una ciudad para transformarla, eso ya no es negocio. Ahí estaríamos matando el modelo de negocio. Entonces la bioeconomía sucede ahí en el territorio. Ahí es donde se instalan esas nuevas bioindustrias. Bueno, y eso genera empleo, genera ingresos, genera encadenamientos con otras actividades del territorio. Tercero, porque la bioeconomía me permite apuntar al máximo valor posible. Me genera agregación de valor en cascada. Ya no utilizo solamente el 15% de la biomasa que produzco. ¿Cuánto se utiliza o se valoriza de la producción de café? 15%. De la producción de naranjas, sobre todo si es jugo, 40%. De la producción de piña, 45%. El resto es residuo. El resto es residuo. Bueno, la bioeconomía nos permite valorizar todo. Nos permite valorizar el producto primario, la biomasa residual, los servicios ambientales que se generan ahí en la finca. Bueno, estamos agregando valor en cascada a todo lo biológico que tenemos, no nada más al 15%. Cuarto, la bioeconomía nos permite generar nuevos bioproductos y bioservicios que contribuyen con la nutrición y la salud. Y por último, evidentemente, si estamos hablando de productos biológicos y sobre todo productos biológicos que sustituyen a productos fósiles, estamos contribuyendo con la sostenibilidad ambiental y la resiliencia climática. ¿Hemos avanzado? Sí, hemos avanzado en materia de políticas, en materia de negocios, en materia de instrumentos de fomento, sin duda, pero tenemos una agenda pendiente grande para realmente concretar a la bioeconomía como modelo de desarrollo de nuestras regiones, de nuestros territorios y de nuestra agricultura. Y es una agenda enorme, es una agenda en donde ninguno de nosotros puede solo. Y aunque cada uno de los países tenemos diferentes concepciones de bioeconomía, es totalmente diferente la bioeconomía para Argentina que lo es para Brasil, que lo puede ser para Bolivia o para Costa Rica o para Colombia. Aunque estas construcciones de la bioeconomía son construcciones propias y muchas de esas definiciones son diferentes unas de otras, muchos de estos retos son compartidos. Muchos de estos temas en los que tenemos que meter el acelerador, en los que tenemos que trabajar, son compartidos. Entonces, ¿por qué no hacerlo juntos? ¿Por qué no aprovechar las buenas prácticas, las lecciones aprendidas? ¿Por qué no unirnos para esas causas comunes? Cuando se trata de defender la bioeconomía en los escenarios internacionales, en donde se toman decisiones, en donde se destinan recursos, bueno, hagámoslo juntos. Y ahí es donde nace la Red Latinoamericana de Bioeconomía. Cerca de 40 instituciones públicas, es decir, esas instituciones rectoras de la bioeconomía, las que están liderando las políticas, las estrategias en varios países de América Latina, que generalmente están relacionados con agricultura, ciencia y tecnología, producción, industria, etc. Esas entonces, instituciones públicas, instituciones privadas, instituciones académicas, servicios de apoyo, nos pusimos de acuerdo, nos reunimos en un taller en Buenos Aires hace varios meses y dimos forma
a la Red Latinoamericana de Bioeconomía. ¿Qué pretende ser la red? Pretende ser un espacio para la discusión y el intercambio, pero no solamente para eso, sino también para la construcción conjunta entre los principales referentes e impulsores de la bioeconomía de América Latina. Es eso, construyamos juntos. Hay muchos temas en donde a todos nos interesa avanzar, pero a veces nos cuesta mucho hacerlo solos. ¿Por qué? Porque son retos muy grandes. Se define, los mismos miembros definen que nosotros como ICA, el Programa de Innovación y Bioeconomía que yo represento, sea la Secretaría Ejecutiva y nosotros con gusto aceptamos encantados y definimos una serie de temas prioritarios. ¿Que solamente vamos a trabajar en esto? No, no es que solamente vayamos a trabajar en esto, pero tenemos que al inicio definir temas concretos que nos unan, temas concretos donde queremos sumar esfuerzo. ¿Cuáles son? Primero, métricas para la bioeconomía. Necesitamos medir cuál es el tamaño, cuál es el aporte, cuáles son los encadenamientos de la bioeconomía a nivel nacional, a nivel territorial y a nivel de cadenas. ¿Por qué? Porque eso es fundamental para la política pública, porque eso es fundamental para convencer a los demás sobre lo que la bioeconomía nos puede ofrecer. Y además porque es fundamental para que esa bioeconomía que queremos fomentar sea una bioeconomía sostenible. Segundo, el tema de gobernanza de la bioeconomía. Bueno, la bioeconomía es un tema multidisciplinario. Ya no estamos hablando solo de agricultura, solo de ciencia y tecnología, solo de ambiente. No, es un tema que involucra a todos esos sectores. Bueno, ¿cuáles van a ser las gobernanzas de todos estos modelos, tanto en lo nacional, en lo territorial, como en la cadena? Bueno, ahí tenemos mucho que aprender, mucho que construir juntos. Bueno, el tema de gobernanza nace como un tema prioritario. El tema de posicionar a la bioeconomía en esos espacios regionales e internacionales donde se toman decisiones. A todos nos interesa posicionar este tema ahí en la COP, ahí en la cumbre de los sistemas agroalimentarios, ahí en donde los instrumentos financieros se definen, ahí en la Unión Europea para buscar fondos de cooperación. Hagámoslo juntos, creemos sinergias. Trabajemos para llevar juntos posiciones y para negociarlas ahí. Bueno, ese es el tercer tema. Cuarto tema, sensibilización y comunicación, fundamental. Necesitamos evidenciar el porqué de la bioeconomía, pero a partir de evidencia, a partir de casos duros, concretos, datos. Y necesitamos llevar esa información a los formuladores de política pública y tomadores de decisión. Hagámoslo juntos. Quinto, necesitamos trabajar juntos en la aceleración y escalamiento de soluciones de la bioeconomía, bioemprendimientos. Tenemos una gran cantidad de iniciativas en temas de ideación, incubación de emprendimientos, pero nos falta mucho en temas de aceleración y escalamiento y llegar juntos a fondos de inversión. Y sexto, necesitamos trabajar juntos en construcción de abordajes propios de la bioeconomía, lo que hablábamos antes. Hay un concepto propuesto que es muy académico, que es muy teórico, pero necesitamos construir abordajes propios que respondan a nuestras realidades. Bueno, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué ha hecho un país que lo ha hecho muy bien? A mí me interesa aprender. Construyamos guías, metodologías, herramientas, intercambios. Esos son los 6 temas que definimos como prioritarios. De nuevo, no significa que solamente vayamos a trabajar en eso, pero es importante definir un marco, por lo menos al inicio. Y también definimos para la red latinoamericana una serie de pasos concretos de avance. Lo primero, formalizar la pertenencia de los miembros a la red, lo cual se hace a través de un formulario muy formal, digamos, en donde cada uno de los miembros no solamente acepta ser parte de la iniciativa, sino que se compromete a poner esfuerzos propios e institucionales. Segundo, sumemos fuerzas en lo inmediato. Evidentemente queremos construir muchas cosas juntos a futuro, soñemos en grande, pero hoy tratemos de unirnos, tratemos de generar sinergias y alianzas en lo que ya hoy estamos haciendo. ¿Por qué? Porque hay muchos temas que tenemos en común. Entonces no esperemos a ese gran proyecto enorme en que vamos a ir a buscarle recursos internacionales. No, ya hoy tenemos temas que nos unen. Ya hoy tenemos muchas posibilidades de intercambiar, construir. ¿Cuáles? Bueno, ahí estamos. Al menos hay 4 o 5 ya identificados en donde estamos formando grupos de trabajo. El tema de bioeconomía y turismo, que le hemos llamado agrobioturismo. El tema de cómo construir planes locales para la bioeconomía. Hay
coincidentemente, coyunturalmente, un cambio de autoridades en muchos países de América Latina y el Caribe, y hay un altísimo interés en apoyar a esas nuevas autoridades con metodologías, guías, herramientas para que puedan construir planes locales para sus territorios con foco bioeconómico. Muchas instituciones estamos súper interesadas y estamos ya trabajando en eso. Bueno, armemos un grupo de trabajo dentro de la red para trabajarlo de manera conjunta. El tema de bioeconomía y Amazonas, mucho se ha construido, mucho se ha dicho, muchos documentos se han generado, pero hay un reconocimiento de que mucho de eso que se ha hecho no responde a una visión de los propios pueblos. Bueno, ¿cuál? Fomentemos un diálogo dentro de los propios pueblos para saber cuál es su visión, para ayudarles, digamos, a ese intercambio, a esa construcción conjunta, a ese posicionamiento de sus argumentos, sus necesidades y sus propuestas en los escenarios internacionales. Cuarto, hay varias instituciones, varios países que están construyendo hubs para la bioeconomía local, al menos 4 de la región. También ese aparece como un tema ya hoy, en lo inmediato, en lo que hay muchas posibilidades de trabajo conjunto. Todos estos terminan siendo grupos de trabajo a lo interno de la red. Tercero, estamos conscientes de que no todos estuvieron en el primer taller donde se crea la red, donde se conforma la red latinoamericana. Bueno, sumemos a los que faltan. Sumemos a esos que tienen fuerte compromiso, que tienen incidencia, que tienen capacidades, que están trabajando fuerte en el tema, tanto en lo nacional como en lo regional, en lo internacional. A la gran mayoría de estos ya nos acercamos y ya hoy forman parte de la red latinoamericana. La red latinoamericana ha crecido sustancialmente respecto al momento en donde se conformó. Construyamos un espacio de trabajo conjunto fundamental, un espacio virtual de trabajo conjunto a 2 niveles, tanto hacia afuera, para contarle al mundo quién es la red, por qué nos unimos, cuáles son nuestros objetivos. Esto es una landing page, esto es una web, cuáles son nuestras áreas estratégicas y además, qué es lo que estamos haciendo cada uno de los miembros de la Red Latinoamericana de Bioeconomía. Hoy hay mucho de bioeconomía en América Latina, pero si ustedes quieren buscar documentos, eventos, cursos, tienen que meterse a 40 páginas diferentes o 60 páginas diferentes. Bueno, ¿qué pretendemos? Que esta landing page, que esta web sistematice, unifique, una todo eso que existe y que en muchos casos está desperdigado en diferentes lugares y lo unifique en un solo lugar. Que si usted quiere conocer qué está pasando en bioeconomía en América Latina, se venga para acá, en donde aquí va a estar totalmente actualizado lo que están haciendo todos los miembros de la red latinoamericana en materia de eventos, de formación de capacidades, de documentos, en llamados y oportunidades, convocatorias, etcétera, noticias, etcétera. Y además todo eso tendrá, se sistematizará, se resumirá y se enviará en un boletín mensual a toda la comunidad internacional, toda la comunidad nacional, regional e internacional. Es decir, es una forma de ordenar, visibilizar y comunicar todo lo muy bueno que ya hoy estamos haciendo. Pero también este espacio tendrá un espacio interno, tendrá una comunidad interna, una intranet, que nos servirá a todos los miembros de la red para trabajar de manera conjunta en esos grupos de trabajo, en esas salas de diálogo, en los temas que identificamos antes. Y por último, bueno, estamos definiendo las reglas de gobernanza. La red latinoamericana debería ser una red de redes, debería tener representatividad de cada una de las redes nacionales de bioeconomía. Ya eso está sucediendo hoy en Colombia, en Argentina, en México de muy buena manera, en Costa Rica, en donde estamos construyendo redes nacionales que tienen su propia dinámica, que tienen sus propios objetivos, que tienen su propia forma de organización y de gobernanza, pero entonces de esa red nacional hay una representatividad que participa dentro de la red latinoamericana. Y esos representantes se encargan de cascadear la información, las decisiones, las oportunidades a lo interno de cada una de sus redes nacionales. Eso es lo que en este momento estamos construyendo. La red de bioeconomía evidentemente tiene una secretaría ejecutiva, que somos nosotros desde ICA, y tiene un comité coordinador, un comité estratégico de planificación, todavía estamos definiendo el nombre, que sirve para varias cosas, que sirve para ayudar a la secretaría ejecutiva en esa labor estratégica sobre a dónde direccionar los esfuerzos, identificar oportunidades,
etcétera, ¿no? Y evidentemente, digamos, después todo eso se discute con todos los demás miembros de la red. Eso es lo que hemos avanzado, en eso es lo que estamos trabajando. Hay un gran entusiasmo no solamente en los miembros de la red, sino en la comunidad internacional. La comunidad internacional ha visto con muy buenos ojos que América Latina se organice, que construya un espacio de trabajo conjunto, y estamos sumando, eso nos permite inclusive sumar socios internacionales para que le apuesten a esto. Bueno, eso sería por mi parte. Muchas gracias de verdad por la oportunidad y muchos éxitos en el resto del evento. Un gusto haber participado. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Sergio Ceballos. Estamos en el tercer seminario internacional Experiencias y Retos de la Bioeconomía. Hoy, pues, en este panel sobre políticas públicas tenemos la participación y pues, la grata experiencia del doctor Jorge Canaviri. Pues él es un experto internacional en bioeconomía, además que ha estado trabajando pues arduamente desde diferentes trincheras. Pues hoy nos va a platicar sobre el tema de políticas públicas. Bueno, sin más preámbulo, pues le doy la palabra. Muchas gracias, Jorge. A ti las gracias, Sergio. Muy buenos días y un saludo cordial a todos los participantes en este tercer seminario internacional. Bien, en esta presentación lo que voy a tratar de hacer es primero definir cuáles son los antecedentes de las políticas públicas, ver cómo han ido evolucionando las políticas, la definición de bioeconomía primero y las políticas como tales. Hay algunas definiciones emblemáticas que vamos a tomar. Luego el mapeo de lineamientos de políticas públicas que se han venido haciendo a nivel global. Un comparativo de las principales políticas en los países latinoamericanos, al menos los que están a la vanguardia. Voy a hacer el referente de Bolivia porque es un caso que yo lo vengo realizando desde hace más de 5 años. Y una reflexión institucional para que podamos llegar a conclusiones y recomendaciones. Sin más preámbulo, la bioeconomía no tiene una sola definición y se ha visto en diversos foros de que hay una variedad de definiciones. Incluso la bioeconomía es, así como se ve en el gráfico, toda una maraña y por eso resulta muy difícil hablar de un menú de políticas públicas. De hecho, no ha cuajado la intención de estandarizarlas. Muchos organismos internacionales se han esforzado por buscar un esquema de menú, una ruta de políticas públicas, pero muy difícilmente se puede hacer esto. ¿Y por qué? Porque primero, las políticas no deben ir de arriba a abajo, sino al revés, de abajo hacia arriba. Tiene que haber algún consenso para que puedan ser implementadas y aplicables. Por el otro lado, cada realidad es distinta. Y la señora Elizabeth Hudson de Jaramillo de Colombia en algún momento dijo que de municipio a municipio puede variar la bioeconomía. El diseño y la formulación de políticas también varía por aspectos como la estructura de planificación de cada país. Existen algunos lineamientos que son definidos justamente por los ministerios de planificación de cada país. También el grado de interacción de los actores, eso implica cómo es el esquema de gobernanza que tiene cada país. Las espaldas financieras de cada país para implementar las políticas. El grado de evolución de ciencia y tecnología en cada país depende de cuáles son las universidades y cómo están desplegando sus laboratorios y todo aquello. La dotación de los recursos naturales y la biodiversidad también marca diferencias. Y por último, aspectos culturales, territoriales y de información, que como ustedes bien saben, es parte de toda una teoría que he venido desarrollando sobre la bioeconomía andeamazónica. En cualquier manera, siempre las políticas públicas tienen que también respetar aquellos acuerdos internacionales y por eso se toma como un referente los objetivos de desarrollo sostenible, porque además tienen la misión de enfrentar aquellos flagelos como el cambio climático, inseguridad alimentaria, las pandemias, la pobreza y otros. Y hoy por hoy, inclusive, aquellos efectos de la guerra. En esta lámina trato de hacer una síntesis de cómo ha ido evolucionando esta definición. Y podemos hablar de que primero, en 1913, un biólogo y botánico inglés es el primero que habla sobre la bioeconomía y define el concepto de la simbiogénesis.
Y esto sería prácticamente el arranque de la bioeconomía. Entre 1935 y 1969, dos importantes referentes como son Hermann Daly y Georges Corregen, ellos critican los modelos neoclásicos lineales y sustentándose primero en la economía ecológica, porque ambos dos nacen en ese enfoque, ellos empiezan a hablar de la productividad ecológica. Ya dejan un poquito de lado la productividad marginal del capital o la productividad marginal del trabajo. Ahí viene Sterling Brackett, él viene de la escuela de New Hampshire, y él hace una definición muy precisa porque se estaba adelantando a lo que vivimos 52 años después de cuando él hiciera la definición. Y él dijo, la bioeconomía es la ciencia de la sobrevivencia. Él se sustentó en 8 principios, que es sobrevivir, energía, vida y riqueza, física y entropía, las competencias de los recursos, porque estamos compitiendo los recursos con otros seres vivos, los seres humanos, también los sistemas de vida, las regulaciones de la población, la cultura, la tecnología y las capacidades de transporte. Hasta ahí se había avanzado y ese era el estado del arte que un poco se viene a cortar cuando Georges Corregen introduce una obra que se llama Las leyes de la termodinámica y donde él define cuáles son los conceptos de baja entropía. Prácticamente le estaba diseñando un nuevo modelo productivo. Y es así donde hacemos este corte porque se institucionaliza la bioeconomía. Entonces, ahí hemos hecho un salto de un ambiente científico y academicista a un aspecto que involucra instituciones. Y por eso es que entre 1971 y 75 Corregen escribe muchas obras, pero intervienen instituciones como la Unión Europea, que introduce la biología molecular, la OCDE introduce la biotecnología, el Global Bioeconomy Summit en sus diferentes versiones, particularmente la del 2018, hacen muchas definiciones, y obviamente instituciones internacionales como el ICA, la FAO, CEPAL, que también van sacando sus propias definiciones. Todo esto hace que converjan algunas investigaciones, sobre todo europeas, que se trasladan a América Latina a través del Alcoanet. Es un proyecto que se maneja mucho en Centroamérica y donde se definen los senderos de la bioeconomía. Ahora, obviamente que este enfoque tiene un sesgo particular, donde hay mucho de academia, mucho de investigación, y también un cierto sesgo bioeconomicista. Por eso es que se critica de que se estaría volviendo a todos aquellos aspectos que se habían cuestionado en el pasado. Es ahí donde nosotros nos inspiramos y después del 2018, entre el 2022 y 2023, generamos nuestro propio modelo, porque hemos llegado a la conclusión de que como hay diferencia entre países, también va a haber diferencia entre bioeconomías. Y por eso la hemos denominado la bioeconomía andeamazónica, incorporando 3 variables a las que ya había desarrollado Rögen, como es la biocultura, la bioterritorialidad y la bioinformación. Hecho este estado del arte, para poder hacer una política pública, lo primero que tenemos que tener claro es una definición de lo que estamos haciendo. Y hay definiciones visionarias como la de Brackett, que la bioeconomía es una ciencia de la sobrevivencia. Hay definiciones muy apegadas a la naturaleza o naturalistas, donde dicen, se entiende la bioeconomía como la gestión eficiente y sostenible de la biodiversidad para generar nuevos productos, procesos o servicios con valor agregado, evitando el uso de recursos naturales no renovables, con el fin de promover la innovación tecnológica, desarrollar empleos calificados y mejorar la calidad de vida. Y esta es una definición que la hace Anna Zuniga en 2018. Tenemos también una definición economicista, donde el Global Bioeconomy Summit del 2018 define como que la bioeconomía es la producción, utilización y conservación de recursos biológicos, incluidos los conocimientos, ciencia, tecnología, innovación, y esto es para cubrir a todos los sectores económicos. Y esta última, que nosotros consideramos una definición aglutinadora porque rescatamos diferentes opciones y decimos que la bioeconomía es un disruptivo paradigma productivo no lineal que reincorpora el uso de recursos biológicos renovables y otras actividades económicas apoyados en el desarrollo de ciencia, tecnología e invenciones para producir y utilizar bioinsumos, bioproductos y bioservicios. Se inicia en el sector agropecuario, cuyos procesos generan alimentos, y con procesos tecnológicos multidisciplinarios amplía la gama de bioproductos, biocombustibles y bioenergía. Es transversal a todos los sectores y es integral y sostenible, incluyendo la biocultura, bioterritorialidad y bioinformación, que garantizan el respeto a la naturaleza y biodiversidad
con un enfoque colectivo más que individualista. Y esa es una definición que después de muchas conferencias, etcétera, hemos podido concluir. Bien, en esto, este gráfico es muy ilustrativo porque con un algoritmo y habiendo cargado todas las estrategias que habían entre países, podemos ver de que hay diferencia entre los países europeos que están en el primer cuadrante y como se puede ver está Alemania, están estos países que tienen gran capacidad financiera, tecnológica y científica y combinan tecnología e investigación. Entonces, esta es una forma de hacer bioeconomía y sus estrategias tienen que apuntar a esto justamente. Hay otros países que tienen mayor fuerza en ciencia e innovación tecnológica y combinan las aplicaciones con tecnología. Y aquí tenemos países como Gran Bretaña, está China, está Japón y está también en parte la Unión Soviética. Por el otro lado, tenemos países que son mucho más naturalistas, si vale el término, pero están haciendo combinación de recursos con investigación y ahí tenemos a los Países Bajos. Y aquí está nuestra gran cantidad de países latinoamericanos, donde nosotros tenemos una gran dotación en recursos naturales y biodiversidad, y esto es lo que nos hace diferentes y debemos combinar aplicaciones con recursos. Entonces, se confirma el concepto de que no se puede pretender que la bioeconomía se aplique en serie, y en consecuencia tampoco pueden haber políticas públicas estándar. En ese sentido, hemos hecho un ejercicio, como en algún momento anteriormente ya había expuesto, utilizando estos métodos bibliométricos, hemos identificado la revisión de la información, hemos hecho un análisis de la información, etcétera, tomando palabras clave, y se ha construido este esquema de lineamientos donde cada país tiene un grado de especialización o tiene alguna peculiaridad. Por ejemplo, Francia se especializa en la química verde. Tenemos a Colombia, Brasil, Paraguay y muchos otros países que están encima de la biotecnología. Brasil también incurre en temas de economía verde. Tenemos bioenergía y así vamos llenando aquello que en algún momento se definió como los senderos de la bioeconomía. Pero a veces ese encajonamiento resulta complejo porque podemos ver de que hay algunos países que entran en un lado y otros en otro, entonces se complica. Para hacer una gran síntesis de lo que son los lineamientos, podemos decir de que países del norte como Canadá y Estados Unidos están especializados en las famosas ciencias de la vida, o sea, biomedicina, agricultura y otras áreas. En cambio, México, Colombia, Brasil son fuertes en lo que se conoce como bioenergía, biotecnología, y básicamente los otros países como Argentina, Paraguay, Uruguay han ido desarrollando biotecnología, economía verde y algunos otros lineamientos que son muy particulares y que por eso vamos a estudiarlos con más detalle en las siguientes láminas. ¿Cómo se diseñan las políticas públicas? Hay esquemas ya bastante conocidos y yo prácticamente voy a permitirme utilizar el de 5 etapas, porque lo primero que se hace es analizar el problema, hay que entender cuáles son los problemas públicos para hacer la definición de política, cuantificar el problema, realizar un análisis causal y aplicar un enfoque 80-20. Este es un enfoque conocido como el principio de Pareto, donde lo que se trata es de hacer un análisis de resultados con el 20% de las causas. Es algo muy interesante porque aquí el enfoque es buscar lo importante de la política, si es una política direccionada a la productividad o a qué áreas se estaría desarrollando. Ahí uno hace un análisis de soluciones una vez que ha hecho esa identificación 80-20 para establecer objetos y población potencial a la que vamos a llegar. Hay que realizar una lluvia de ideas y para eso se arma un think tank. Analizar acciones actuales y mejores prácticas, seleccionar las mejores soluciones y cuantificarlas, y establecer la población y objetivo, o población objetivo. También hay que hacer un análisis de factibilidad. Esto implica ver presupuesto, hay que ver el nivel socioeconómico, aspectos legales, políticos, ambientales y administrativos, y todo integrarlo en lo que sería una matriz de alternativas de política pública. Hay que hacer luego las recomendaciones de política, que esto ya implica escribir el memorándum de la política, para que los gobiernos o los entes a quienes se está dirigiendo la política puedan tomar decisiones. Por último, es el plan de acción de la política pública, que obviamente es escribir este plan
ordenarlo, ver su paraguas legal, ver que el ministerio que lo va a implementar sea planificación, etcétera, cuáles van a ser los mecanismos. Hay que hacer reglas de operación, hay que cabildearlo, hay que ver las recomendaciones, etcétera. Entonces, esto sería un esquema grueso de cómo se puede hacer la política pública. Acá me permito presentarles lo que nosotros hemos hecho en el campo de bioeconomía. A mí me tocó hacer la política industrial de mi país y en consecuencia nosotros definimos cuáles eran los vectores o ejes estratégicos. Por un lado teníamos el emprendedurismo, la promoción de la inversión, la apuesta por la productividad, mercados para crecer, innovación, información para el desarrollo y la bioeconomía o economía circular y medio ambiente. Entonces, como ustedes pueden ver, hay 7 ejes estratégicos que tenían sus objetivos bien definidos. Entonces, nosotros estábamos respondiendo a una estructura de lineamientos donde habían objetivos de la política. Estábamos definiendo cuáles eran sus 7 ejes estratégicos. A ellos se les ponían cuáles son los programas que iban a ser cubiertos por estos ejes y obviamente definir cuáles son las acciones. Entonces, en consecuencia, se van definiendo los pilares de la política, donde primero hay el objetivo, luego viene el eje o vector estratégico, el programa y las acciones. Es así que nosotros, cuando hicimos la política industrial, nos definimos como programas, el programa de formación, programa de asistencia técnica y financiera, programa de regímenes especiales, programa de insumos y equipamiento de calidad, programa de la ley de promoción de inversiones, programa de mecanismos de inversión, acuerdos de productividad, promoción de incorporación de tecnología, y hay varios. Entonces, en lo que hace a lo que nos compete, que es bioeconomía, teníamos un programa de economía circular, un programa de producción y biodiversidad y un programa de formación y capacitación pentahélice, o sea, siguiendo un esquema de gobernanza de ese tipo. Entonces, ¿cuál fue el resultado? Nosotros habíamos definido cuáles eran las acciones estratégicas. Acá tenemos prácticamente 13 acciones y estábamos definiendo cada una de ellas con diferentes plazos, corto, mediano, largo plazo, y definiendo qué ministerios o qué actores iban a ser los responsables de llevar adelante estas políticas. En síntesis, no hay mayor misterio ni magia que hacer un ordenamiento sistémico para hacer la definición de políticas públicas. Y es así que todos los países han operado. Acá me he permitido hacer una revisión de los principales países de América Latina, o sea, los que están a la vanguardia en bioeconomía, como son, aquí están en orden alfabético, Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, México y Uruguay. Y si vemos, sus características y sus rasgos son similares. Lo que ha hecho Argentina es primero tener una ley de economía del conocimiento, que fue aprobada en el 2019. Ha hecho un desarrollo de las agroindustrias, que es uno de sus principales temas por la exportación que tiene este país de productos agrícolas y ganaderos. Luego ha hecho investigación y desarrollo en biotecnología, son muy fuertes en este aspecto y han visto energías renovables. Brasil no se queda atrás y es el país que podríamos decir en este momento es el más avanzado porque ha hecho un plan nacional de agroecología y producción orgánica, el Plan APO. También ha hecho un plan nacional de bioeconomía. Tiene programas de agricultura de baja emisión de carbono. Tiene una ley de biodiversidad y programas de investigación y desarrollo en bioenergía. Colombia también es un gran referente porque también ha hecho una estrategia nacional de bioeconomía, tiene un plan nacional de desarrollo, investigación de desarrollo, una agricultura, temas de agricultura y agroindustria, conservación de la biodiversidad y lo que están desarrollando en este momento es temas de financiamiento y apoyo empresarial. Costa Rica, que es otro de los referentes, tiene un plan nacional de descarbonización, la ley de incentivos a la investigación y desarrollo de biotecnología, tiene programas de agricultura orgánica y sostenible, la conservación de la biodiversidad, el apoyo a emprendimientos sostenibles y un esquema de educación y formación permanente. Aquí el agregado es de que hace poco Costa Rica, y como un modelo que vale la pena tener como referencia, han hecho la Estrategia Nacional de Bioeconomía. México tiene también mucho avance. Ustedes han desarrollado programas nacionales y de desarrollo de la bioeconomía, el PNDB.
tienen una ley de bioseguridad y organismos genéticamente modificados, un programa de desarrollo del sector agroalimentario y pesquero e incentivos e investigación de la biotecnología. El gran agregado a todo esto es de que se ha conformado esta red mexicana de bioeconomía circular que está aglutinando a diversos actores para poder ir apoyando en todo este desarrollo de políticas públicas. Uruguay, que también es un país que ha avanzado muchísimo en el tema, ha hecho primero una estrategia de desarrollo uruguayo al 2050, es decir, ahí viene la diferencia. El matiz es que ellos han visionado la política pública. Es una estrategia de bioeconomía, un plan de acción en economía circular e iniciativas, una política de ciencia, tecnología e innovación y una política para el desarrollo de biotecnología. Se puede ver de que cada país ha ido haciendo y las secuencias, si bien son diferentes, en el sumum podemos decir que todos han transitado por el mismo camino. Pero aquí me permito hacer algunas diferenciaciones porque los matices son muy interesantes. En Argentina han creado un Consejo Nacional de Bioeconomía. Tienen son 6 mesas de trabajo, que son una de biomateriales, biotecnología marina, producción forestal, agricultura de precisión, genética y reproducción animal y edición génica. Ahora, han visto cómo articular estas políticas públicas y han creado mecanismos de gobernanza, incentivos e inversión productiva, mercados y comercio internacional, marcos regulatorios, ciencia, tecnología, educación, capacitación, etc. Han definido cuáles son los sectores bioeconómicos, o sea, han priorizado la producción agrícola, animal, acuícola, alimentaria, forestal, etc. También tienen estadísticas, ellos lo que se han preocupado es de saber cuánto es el aporte de la bioeconomía en global al Producto Interno Bruto, y es el 16.7%. En consecuencia, Argentina ha avanzado muchísimo en esto y vale la pena tomar en cuenta estos hitos de su política pública. Colombia también es un gran referente y ellos han partido por adherirse a lo que son estos acuerdos internacionales, sobre todo los que están relacionados a los ODS, al 2030, hayan hecho ellos una agenda que la llamaron una agenda transformativa, adaptando toda la política pública al cumplimiento de estos objetivos. Entonces han definido costos, tecnología, políticas y la percepción que existe para poner su proceso de políticas públicas en marcha y ha sido un referente a nivel de toda la región. Ahora, obviamente hay limitantes para el desarrollo de la bioeconomía que ellos las han ido identificando y que obviamente eso es un elemento muy útil el momento cuando uno está diseñando una política pública. En Costa Rica es un tema muy peculiar porque si bien han definido sus ejes estratégicos, sus líneas de acción, que son 5, todo esto no viene porque ha sido una imposición. Ellos han hecho consulta, han hecho una divulgación social para llegar a esto. Han definido un esquema de políticas para hacer una articulación marco y han ordenado un sistema para hacer una estrategia. En consecuencia, el gran aporte que han brindado en los últimos tiempos es tener un cuenta satélite para poder medir cuál es el aporte de la bioeconomía al empleo, al PIB y otros. Esto mismo también ha seguido Uruguay, o sea, ellos también son el otro champion que ha hecho cuenta satélite, pero lo simpático es que también siguen un enfoque sistémico porque han hecho una estrategia de desarrollo colgada a los planes de desarrollo de este país, han ido definiendo cuáles son los complejos productivos o los sectores importantes y de esa manera han hecho 3 esquemas: transformación productiva sostenible, una transformación social y una transformación de las relaciones de género. Han definido sus esquemas, los han ido ordenando y han ido bajando, como les he ido mostrando, de planes, programas, acciones y todo bajo una estrategia de bioeconomía sostenible. Y aquí tenemos México, que yo creo que la riqueza en la actualidad es esta red, la Red Mexicana de Bioeconomía Circular, donde se ha ordenado, en este esquema se resume todo. Tenemos biotecnología, la cadena de la red de valor y sistemas, financiamiento, difusión y divulgación, los servicios ecosistémicos, el marco jurídico normativo, la bioenergía, la ecodificación. En consecuencia, este también es un esquema ordenador y esto es lo que permite y facilita hacer políticas públicas. En el caso boliviano, nosotros hemos pasado por varios aspectos. Hemos definido primero un grupo de pensamiento estratégico, un think tank, donde no participaba mucha gente,
¿Por qué? Primero teníamos que tener una línea base, revisar cuáles son los documentos de apoyo, la conformación de este grupo de pensamiento estratégico para sistematizar las propuestas de lineamientos. Con todo el trabajo hecho por el think tank se bajaba la retroalimentación territorial y ahí se implementaban los procesos de consulta. ¿Por qué? Porque teníamos que retroalimentarnos de todo lo que son los enfoques territoriales. Ya lo decía bien Elizabeth Hudson, hay que hacer consultas y saber qué es lo que necesita y qué características tiene cada una de las regiones. Y una vez recibida toda esa información, se tenía un evento de presentación donde ahí se hacían las propuestas de lineamientos, se abría una ventanilla de complementaciones porque no estaba todo escrito en piedra y ahí podíamos tener ya una primera aproximación con una mirada hacia el 2050, más o menos siguiendo el esquema uruguayo. Y hay una cosa muy simpática, por ejemplo, nosotros encontramos que para el desempeño de la agricultura boliviana en lo que refiere a lo ambiental y esto obviamente a lo bioeconómico, los hitos al 2050 era de que Bolivia tenga el 100% de la producción agrícola altamente responsable con el medio ambiente, cero erosión, con recursos hídricos estables, biodiversidad también, y que seamos referente en la captura y almacenamiento de dióxido de carbono. También el uso de las TICs para mitigar los efectos del cambio climático, que el sector agropecuario y forestal sea altamente competitivo, que la biodiversidad del país sea recuperada, sujeta a una caracterización molecular que identifique sus potencialidades genéricas y que se tenga una estrategia de bioeconomía amigable con el medio ambiente, generando procesos de economía circular y también una producción diferenciada de bioinsumos, bioproductos, biofármacos, biocosméticos, alimentos funcionales, entre otros. Todo esto no ha sido un invento de quienes hemos impulsado la política, sino ha sido lo que la gente que ha estado en congresos, encuentros, etcétera, ha ido perfilando. Con todo este bagaje, con esta visión al 2050, entonces hemos hecho un marco orientador de vectores de planificación. Esto significaba cómo introducimos toda la información, identificando los problemas, como habíamos visto en el menú de 5 pasos. Cambio climático, hay legislación, la institucionalidad, la multifuncionalidad y los territorios. Entonces, esto tiene una diferenciación porque vamos a identificar una agricultura familiar de subsistencia, una agricultura familiar en transición, una agricultura familiar excedentaria, una agricultura a mediana escala y una agroindustria. En consecuencia, ahí se iban viendo y llenando cada uno de los cajones, o sea, qué hay en capacitación, asistencia técnica, extensionismo, gestión de conocimiento. Por el otro lado, producción primaria, materia prima, insumos, tecnología, biotecnología, innovación y valor agregado, empleo, autoempleo, emprendedurismo, mercados nacionales, mercados internacionales, infraestructura, logística, equipamiento, servicios, financiamiento, créditos, seguros, regímenes especiales en lo impositivo, tenencia de la tierra, titulación, incentivos y reglamentación diferenciadora y propiedad intelectual. Por último, cuáles son los recursos naturales, un inventario, la biodiversidad y, en consecuencia, la bioeconomía. Como podemos ver, la bioeconomía tiene que articularse con todo esto, no es un compartimiento estanco, sino que se articula con todos estos elementos. ¿Para qué? ¿Y cuál es el propósito? Fomentar las exportaciones, sustituir importaciones, fomento al mercado interno y reducción de la pobreza. Entonces, es así como nosotros hemos podido ir construyendo nuestras políticas. Y como dicen que más que 1000 palabras están estas fotos, acá ustedes pueden observar que nosotros para ir avanzando en todo esto, si ven la primera foto acá, esta ha sido con una gran aliada estratégica. Para hacer una política pública, tiene que haber un aliado dentro del poder, en este caso ejecutivo, que sea gobierno, que esté de acuerdo con esto. Y aquí tenemos a la ministra Nélida Cifuentes, que en ese entonces fungía como ministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural. Acá tenemos a varios actores, están gremios empresariales, está sindicato, están cooperantes internacionales, autoridades, y este humilde servidor que estaba como asesor de la ministra encargado de hacer esta política. Ahí sacamos este documento que se llama la política industrial, que no fue suficiente porque hubo un cambio de gobierno y como la idea era de no dejar todo lo que se había avanzado en el tintero,
tuvimos una segunda vuelta el 2020 y se hicieron ajustes, pero ya no para la política industrial, sino para la política de desarrollo. Y ahí también me tocó coordinar este esfuerzo. Cuando vino el COVID, tuvimos que ejercitar una política pública para poder vencer el COVID. Entonces, hemos trabajado en dos frentes. Hemos trabajado en un plan de rehabilitación del agro y también algo que atañe a la propia política industrial. Entonces, entre medio, había que seguir ganando adeptos, o sea, tener otros aliados estratégicos. Y acá ven ustedes, cuando yo estaba en funciones en el ICA, capacitamos a la senadora Virginia Velasco Condori, que en este momento se ha convertido en la punta de lanza de la política pública. Ahí me tocó, después de haber hecho todo este análisis y revisiones, etcétera, ver de que se necesita métrica. Entonces, describimos un documento que se llama De la filosofía a la política pública, un índice multidimensional del vivir bien, porque es parte de la Constitución, y ligado a la bioeconomía. Esto ya lo he venido exponiendo y en algún otro momento con mucho gusto puedo ampliar, pero como ustedes pueden ver, todo ese trabajo ha sido sistemático. De ahí hemos saltado a definir nuestro propio concepto de bioeconomía y como pueden ustedes ver, acá tenemos a la aliada que es la senadora, él es el alcalde de uno de los dos municipios que ya han avanzado, que es Samaipata, el presidente del Consejo Municipal, con nuestro librito en mano, porque de esa forma estábamos empezando a perfilar la política. Acá tenemos el otro municipio, donde aquí está Sorata, es el alcalde, el presidente del Consejo y la senadora, y aquí tenemos a nuestros buenos colegas del ICA, porque esta última parte ya hay que hacer una diferenciación. Todo esto es donde hasta ahí pude apoyar e intervenir en el ICA, y ya después de que yo me fui, se dejaron bastantes bases y me alegro muchísimo que se hubiera continuado porque se ha llegado a una ley municipal que es justamente una ley de desarrollo productivo y de bioeconomía sustentable. Esto es del municipio de Sorata, tenemos otra para el municipio de Samaipata, y lo que se quiere, y ahí nos hemos detenido, es sacar una ley nacional de bioeconomía. Entonces, básicamente ese andamiaje nos ha permitido llegar a las siguientes conclusiones. Primero, las políticas públicas relacionadas con la bioeconomía deben considerar varios aspectos clave, como el que sean diseñadas con base en acuerdos y para ello deben formularse con criterio de abajo hacia arriba. Las políticas públicas de bioeconomía naturalmente van a diferenciarse de un país a otro, tanto a nivel nacional como subnacional. La estructura de planificación es muy similar, empero debe existir un alto grado de coordinación entre todos los actores. En lo posible, definir un esquema de gobernanza bioeconómica. La sostenibilidad ambiental es crucial priorizar la conservación de los recursos naturales y la biodiversidad en todas las actividades bioeconómicas. En innovación y tecnología se debe fomentar la inversión en investigación y desarrollo para impulsar la innovación en la bioeconomía y mejorar la eficiencia de los procesos. La participación comunitaria, y esto es crucial, ahí nos diferenciamos nosotros con otros países, porque aquí sí que tenemos nosotros una marcada participación de la agricultura familiar. Esto implica involucrar a las comunidades locales en la toma de decisiones y el beneficio de las actividades bioeconómicas para garantizar un desarrollo inclusivo. También regulación y normativas, establecer los marcos regulatorios claros que promuevan la bioseguridad, la calidad y la ética en la producción y el uso de los recursos biológicos. Tenemos también que ver la formación y educación, y eso es muy importante. Esto ha hecho Argentina, lo viene haciendo Uruguay, lo está haciendo prácticamente todos los países, ponen esto como algo fundamental, pero cuando uno va revisando ya las políticas, ahí yo creo que todavía queda mucho por hacer. Una amplia difusión pública sobre los alcances, contenido y otros detalles, porque de nada sirve que hagamos la planificación, saquemos unos lindos documentos normativos y no se difunda y que la gente no conozca. Entonces, hay que hacer una suerte de educación, una suerte de publicity sobre lo que se ha logrado para fomentar la comprensión y la adopción de prácticas sostenibles. La cooperación internacional también juega un rol preponderante porque tiene que fomentar la colaboración global para abordar los desafíos comunes en la bioeconomía y promover el comercio justo de productos bioeconómicos. Todo esto tiene que estar sujeto a una evaluación continua. Ninguna política está hecha en piedra. Hay que establecer mecanismos de seguimiento, evaluación y medir los impactos de estas políticas públicas, porque si se trazan metas y no se logran los cometidos, algo habremos hecho mal.
y se tendrá que ajustar de acuerdo a cómo sea necesario. El ingrediente fundamental, la voluntad política y los aliados estratégicos. Si no hay voluntad política y no hay aliados estratégicos, difícilmente vamos a poder perfilar políticas públicas bioeconómicas. Y me quiero sustentar en el ejemplo de Costa Rica. Costa Rica ha tenido un presidente que definió como prioridad nacional el hacer la estrategia de bioeconomía. Y por eso es que ellos han sacado una estrategia como la que tienen hoy en marcha. Todo el andamiaje de esta propuesta que he traído a este seminario internacional, acá tenemos varios estudios de países, porque cada país se ha ido diferenciando, Brasil, Argentina, también lo tenemos a Chino Chavarría, que ha hecho una última participación en el ICABR en Argentina 2023, y aquí no es por hacer un eufemismo, pero me cito en lo que ha sido ese desarrollo, o sea, están los documentos de la política industrial, la actualización de la política industrial, los retos en la época post-COVID, la filosofía, la política pública con métrica, el ver el tema de los Andes y Amazonía, etcétera, que eso es un trabajo que hemos venido desarrollando con varios colegas investigadores. En consecuencia, todo este trabajo nos ha permitido llegar a la siguiente, yo diría, este es como un eslogan. Las políticas públicas sobre bioeconomía deben equilibrar el crecimiento económico con la sostenibilidad ambiental. No quiero llegar al tema de sustentabilidad, y ese es un tema que en México es muy recurrente, la sostenibilidad versus la sustentabilidad, ahí hay la triple cuenta, etcétera. A ver, veamos la política pública con un enfoque de largo plazo. Y si hablamos de largo plazo, estamos hablando de sostenibilidad. Entonces, sostenibilidad ambiental, equidad social, promoviendo innovación y colaboración a nivel nacional e internacional. Y en esto no quiero detenerme, lo internacional es, tenemos que vivir enredados, porque cada país siempre va a tener algo novedoso, algo muy importante, alguna novedad que puede servir para que otros policy makers puedan tomar en cuenta en el trabajo que vienen desarrollando. Muchísimas gracias y quedo atento a las preguntas. Sí, Jorge, pues muchísimas gracias. Muy interesante, la verdad, de la pues toda tu presentación, en especial, pues cómo has venido investigando y trabajando a la vez, tanto el tema y la concepción de la bioeconomía, y bueno, a mí me salen muchas reflexiones. Sin embargo, bueno, pues para hacer, digamos, un poquito más práctica el diálogo, yo quisiera hacerte una pregunta acerca de esto que comentabas de las políticas se hacen de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. En el caso, por ejemplo, de México, que estamos, pues, digamos que impulsando esta red como algo, pues, más que nada orgánico, es decir, no hay una estructura, no hay algún interés más que el hecho de impulsar la bioeconomía. Aquí en este caso, ¿cómo podríamos, en el caso de México, ir, pues por decir así, ir acotando más esos lazos para poder llegar a generar una ley, ¿no? Bueno, no sé si, creo que ya sabes, ¿verdad? Que también aquí en México están trabajando ya, afortunadamente, en un programa nacional de bioeconomía, pero digamos, en el caso de ustedes que ya están más avanzados, ¿cómo pues ir avanzando hacia una ley? Y si esa ley, pues digamos que sirve o no, porque en el caso luego latinoamericano tenemos muchas leyes, pero no las llevan a cabo, ¿verdad? O se quedan en el tintero, ¿no? Yo tengo, por la experiencia, una frase para esto. Queremos que la política pública adorne un estante o sea aplicable. Entonces, lo que buscamos es que sea aplicable. Tiene que emerger de consenso. Si no se hace un congreso o si no se convoca a los actores y ellos hacen suya la ley, no habremos hecho absolutamente nada. Nosotros, por eso, antes de entrar a una especificidad como es la bioeconomía, primero tuvimos que ordenar la casa. Y por eso se hizo el tema de la política industrial.
porque es parte de la política industrial y también es parte de las políticas agrícolas, etcétera. Entonces queríamos tenerlos a los actores y conocer de primera mano cuáles eran sus problemas, sus limitaciones, qué necesitaban, etcétera, y con base en eso poder ir definiendo la política. Porque si no tienes ese feedback, difícilmente vas a poder llegar a la meta. Y cuando una política no sale con consenso, pues definitivamente ni bien la estás implementando y hay sectores que quieren hacer protestas o quieren declararse en huelga de hambre porque no han sido tomados en cuenta, etcétera, etcétera. Entonces, ahí se rompe todo el esquema. Nosotros hemos tenido mucho cuidado de hacerlo y como por eso habrás visto y por eso me detuve en esa lámina, mostrando de que habíamos unido, habíamos hecho una suerte de tripartismo. Teníamos al gobierno con todas sus autoridades, teníamos a los sindicatos, porque ellos también tienen que hablar, porque tienen ahí intereses en juego, teníamos a los gremios empresariales, porque ellos son los que saben, y las organizaciones de productores. O sea, en otras palabras, teníamos todo el macro de actores y obviamente también habían algunos actores no menos importantes, como eran los cooperantes internacionales, las universidades, los centros de investigación y todos aquellos. Entonces, para nosotros un esquema de gobernanza es la base de esta política pública, porque ahí tú identificando los actores, sabes los roles y con eso tú puedes ir planificando las actividades. Caso contrario, si ellos no se adscriben y no se comprometen, entonces esa política no va a llegar a ningún lado. Perfecto, y pues otra reflexión que ahorita también me hiciste llegar es justamente lo que comentas, que la política de bioeconomía la insertaron ustedes dentro de la política industrial, y eso es muy importante porque en México, por ejemplo, nuestra política agrícola está en el sector social. O sea, ya la agricultura no la consideran como un sector productivo, y el medio ambiente, pues peor aún. Ya no sabemos ni en qué orden está. Entonces, necesitamos, como dices, ¿no?, que esta política de bioeconomía se inserte como una política industrial, ¿no? Porque si no, pues no va a jalar. O sea, necesitamos que realmente tenga, como lo dicen aquí, creo que en varios lugares, ¿no?, que tenga dientes, que tenga con qué poder moverse la política, porque si no, pues nada más va a hacer una carta de buenas intenciones, ¿no? Sí, justamente en eso, perdón que te corte, ahí nosotros tuvimos un arduo trabajo para, primero, teníamos que levantar a la agricultura. Si bien estábamos haciendo una política industrial, hemos hecho una mesa, ahí el think tank tuvo que ser muy preciso. ¿Cuál es el origen de la economía? Es la agricultura, es la base. Entonces, ahí cuando hablamos de los eslabones de la cadena productiva, la agricultura es el que suministra los insumos de las agroindustrias y de otros sectores. Entonces, ahí se fue identificando y por eso nos ayudó cuando empezamos a armar los vectores que he mostrado. Teníamos clara la película, la importancia de la agricultura, que después podía ser una agroindustria o podía multiplicarse a otras industrias y para llegar a otras macropolíticas. Ahora, no nos detuvimos en eso. Justamente ya cuando se sociabilizó esa política, la idea era de que se vayan involucrando el Ministerio de Medio Ambiente, los Ministerios de Aguas, todos los otros ministerios que tienen total correlación con esta política. Y en consecuencia, tuvimos muy buena recepción, donde no nos quedamos además en el puro ámbito macro. La idea era después bajar a los municipios. Ya en la bajada a municipios, cada política sectorial tiene que tener un esquema. Y el esquema, en nuestro caso, ha sido piloto en 2 municipios, donde primero hemos hecho ejercicios bioeconómicos en algún rubro, en algún sector, etcétera, y de ahí, con los resultados, se ha hecho esa política a nivel municipal. Sumando las políticas municipales, ahora vamos a volver a subir a la Política Nacional de Bioeconomía. O sea, vamos a tener prácticamente una ley que ha venido con todo ese proceso, pero va a ser sólida, robusta
y donde nadie se va a quejar porque todos han tenido parte. Así es. No, pues creo que nos estás dejando ya mucha tarea, Jorge. Aparte, ahorita también que hace rato comentaste de las cuentas satélite, pues va muy de la mano, ¿no? Porque dices, mira, si nosotros no tenemos con qué medir, pues igual, o sea, vuelve a quedar solo en intenciones, ¿no? Entonces, pero si tenemos una cuenta satélite que está midiendo la bioeconomía, pues vamos a poder ver, oye, y hay una política pública de bioeconomía, en el mediano, corto y largo plazo, pues vamos a poder ver qué impacto está teniendo, ¿no? Entonces, creo que pues todo esto nos está sirviendo pues bastante para poder analizar y bueno, sobre todo también las experiencias que nos comentaste de otros países, pues nos enriquece, ¿verdad? En el caso de Bolivia, yo todavía estoy impactado porque es una de las economías latinoamericanas que más ha crecido, ¿no? Y sigue, digamos, bajo un modelo, como dices, ¿no? Que hacia el interior pues se está impulsando, es decir, yo lo veo como un modelo endógeno, que están promoviendo mucho su crecimiento y respetuoso, ¿no? Aparte con el medio ambiente, que es también una característica. Entonces, pues bueno, algunas palabras que quisieras darnos ya para finalizar. Bueno, en líneas generales, yo creo que la red de bioeconomía circular de México también es un referente, porque también de la red estamos tomando lecciones súper importantes. Es un núcleo donde se integran los actores. Lo que sí yo diría de que ese núcleo tiene que tener en algún momento una cabeza. Yo creo que eso le está haciendo falta a la red. Y ahora que estamos justamente en el propósito estamos trabajando en la red de bioeconomía boliviana, la RBB, justamente vamos a poner pronto la maquinaria a funcionar, vamos a recoger todas las buenas experiencias de ese modelo que ustedes han planteado, pero ese modelo no tiene que quedar en el papel. Para que se impulse, los actores protagónicos tienen que hacerse responsables y tomar acción. En este caso será el Estado o serán los privados. Eso ya, el decir quién es lo de menos, pero hay que tener a alguien y que justamente lleve el timón hacia adelante. Esa sería, digamos, mi última conclusión. También es una conclusión donde, como un mea culpa, estamos trabajando en eso porque si no hay responsable y no hay liderazgo, es muy difícil que alguien asuma la posta. Normalmente lo hace el Estado, pero estamos viendo que el tema de la bioeconomía es altamente complejo. Entonces, yo creo que es mejor que haya un cuerpo colegiado como el que México tiene y es un buen referente. O sea, y hay que vivir enredado en las políticas públicas. Si no hay ese esquema de compartir conocimiento, de gestionarlo juntos, etcétera, no se avanza mucho. Eso sería mi reflexión final. Sí, pues muchísimas gracias, Jorge, nuevamente. Un gusto haber platicado contigo y pues bueno, continuamos con el seminario. Pues muy buenas tardes a todos. Hasta luego. Gracias, gracias.